noches a los amigos televidentes de 30 días de multitudes. El programa que ustedes, amigos televidentes, han fortalecido con su sintonía. Hoy, que es el miércoles dedicado a la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos con nosotros a la maestra Altagracia de Jesús Martínez, quien en su especialidad nos va a orientar palmo a palmo sobre la situación de este virus, de la pandemia, el COVID-19 y las labores de los empleados en sus respectivas residencias. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Es un placer para mí poder socializar con ustedes acerca de algunas variables que debemos de ver como persona y como profesional. Primeramente, díganos, ¿qué tan positivo ha sido que los trabajadores de las diferentes áreas hayan tenido que trabajar virtualmente en sus casas, sus respectivas casas, y si bien es cierto, han cumplido con su horario, pero están siendo explotados, maestra? ¿Qué hay de cierto? Cada factor en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas, y el teletrabajo no se escapa de eso. ¿Qué quiero decir con eso? El teletrabajo es bueno, pero si se le da el uso adecuado. Si usted se lleva trabajo a la casa, no puede ser que usted lo decida como empleado, sino que la organización debe de suplirle, número uno, las orientaciones, el material, tratar de asemejar lo que más se parezca a un ambiente laboral. Porque si el empleado, con todas esas limitaciones, no se organiza, no se empodera sobre el trabajo, va a terminar provocando enfermedades y también va a descuidar a otras áreas importantes de su vida, como la familia, su tiempo y hasta su salud. Por ejemplo, maestra, estaría, yo lo veo desde el punto de vista de lo que son las jornadas laborales de 8 horas y las dificultades que tiene el empleo, el empleado con respecto a que prácticamente es una situación bastante difícil. ¿Qué reportes tienen ustedes, los psicólogos, de cómo la pandemia y el trabajo de oficina en la casa deteriora la calidad emocional de una persona? Bueno, ¿qué pasó en la República Dominicana? Al igual que el mundo entero, nadie estaba preparado para esta pandemia y fue algo que nos sorprendió. Y la organización, los hogares, la misma persona tuvieron que adoptar posiciones y realizar cosas que nunca se habían hecho. Una de ellas es el teletrabajo. Aquí todavía eso estaba en pininos. Eso aquí no se utilizaba en muy poco porcentaje. Podría decirse que las empresas extranjeras que tienen empleados aquí eran las que más optaban por algún tipo de flexibilidad. Sí. No como tal teletrabajo, sí. Sino que tenían algunas concesiones de acuerdo al tipo de trabajo que se realizaba. Y de lo bueno que fuera el empleado que lo hacía. También, de su especialidad. Sí. Esos eran factores muy importantes para definir ese tipo de teletrabajo. Pero ¿qué pasa ahora? Como le acabo de decir, no se puede decir de la noche a la mañana a un empleado, aunque estaban en pandemia, ve a trabajar. La organización, la empresa debe de ser el ente que guía a ese empleado. Tiene que flexibilizar
Un empleado que trabajaba 8 horas no puede durar trabajando la 14, misma 8 horas 14 horas de trabajo o más en su casa. Entonces debe de regularizar, debe de crear los controles que sean necesarios, pero debe de tener su tiempo, poder contar con un tiempo flexible que pueda seguir siendo tan bueno como era en la organización y dando los mejores resultados en su desempeño, pero que también no le vaya a provocar un problema de salud o psicológico. Acuérdense que la pandemia ha traído muchas escuelas. La pandemia está provocando muchas ansiedades. La pandemia, el estar usando protector y lavarse las manos, ese simple hecho que es tan importante, ha generado hasta enfermedades físicas. Hay personas que han desarrollado problemas de alergia, de como y ya lo que han sido portadores o han sido afectados por el COVID también tienen otras secuelas como la del olvido, problemas respiratorios. Entonces hay un conjunto de, de variedad, de factores, mejor dicho, que está en nuestro ambiente, tanto laboral como del hogar. Entonces hay que aprender a manejar eso. Que yo como profesional, ¿qué le puedo aconsejar a las personas? Que se observen, que se evalúen, que traten de trabajar, pero que no sean tan duros consigo mismos. A veces queriendo dar la milla extra, descuidamos nuestra parte física y mental. Las informaciones negativas también juegan un papel muy importante en la presión y en el estrés del trabajador y de cualquier ser humano, hasta saliéndonos del ámbito laboral. Cada vez que hasta usted llega una información de que murió una prima, una tía, una vecina, eso, aunque usted no le preste mucha atención, se va quedando como ser humano. Nosotros somos personas sociables, personas que desarrollamos sentimientos y dentro de lo laboral también, cuando ya tenemos un tiempo laborando en la misma empresa, ya esa en nuestra vida viene siendo como nuestra segundo hogar. Entonces, las relaciones que se desarrollan en la laboral son tan importantes para el ser humano porque es el ente donde estamos socializando, es el medio donde estamos socializando. De hecho, sea en la casa o sea en la empresa, uno dura más de la mitad del día compartiendo, laborando. Entonces, el ser productivo también tiene su componente psicológico necesario para el hombre. Desde la creación del hombre, el hombre, desde la Biblia se habla de que el hombre tiene que mantenerse con el sudor de su frente. Entonces, cuando ahora, a raíz de esta pandemia, muchos han perdido su trabajo, la persona está generando mucho, el medio está generando mucho estrés, las personas han desarrollado el uso de las redes sociales, están abusando de ella. Entonces, el bombardeo de información también genera estrés, también carga. Hay una cosa, maestra, que me gustaría que usted le explicara para guía a las madres, a los padres, que en el hogar tienen que convivir. Bueno, ahora mismo ya están las escuelas, sí, ya están. Pero no basta tenerlo aislado de sus padres en el tiempo matutino, cuando en la tarde lo van a tener. ¿Qué usted les recomendaría a las madres o a los padres para cómo manejar las posibilidades de que el niño no se convierta en un obstáculo para la labor del padre o de la madre y que no se sienta mal con que el padre no le quiere hacer caso porque está desarrollando su labor como empleado? Bueno, creo que
como familia, cada familia tiene que crear una dinámica. Los padres nunca pueden perder su rol de supervisión y de guía. Entonces, estoy trabajando de la casa, pero tengo que instruir a mi hijo de que así como él se va a la escuela o al colegio y tiene una responsabilidad que tiene que cumplir o desarrollar, asimismo papá y mamá tienen una responsabilidad en cierto momento del día, que puede ser tanto en la casa o ya la mayoría de las personas ya se están dirigiendo a las oficinas, que todo ser humano tiene responsabilidades en la vida que muchas veces son agradables, otras no son tan agradables, pero es que es algo que es natural del ser humano. Entonces, no, pues, no exonerar tanto a los hijos. A los hijos yo creo que hay que hablar con ellos, hay que supervisarlo, hay que explicarle, porque muchas veces tenemos como una dicotomía. Sí, a veces lo queremos educar como niños, exonerándoles responsabilidades, exonerándoles muchísimas cosas, pero sin embargo, ellos están al día en las redes, en las informaciones. Muchas veces se pueden tocar temas complejos con ellos que los mismos padres no pueden tocar o no sustentan a cabalidad. Entonces, ellos están muy actualizados. Entonces, conozca a su hijo primeramente y desarrolle con él una dinámica que él respete dentro de lo plausible, que él respete el espacio laboral, pero que siempre fluya una comunicación. La comunicación es vital en todo proceso. En esa situación, maestra, ¿han ustedes como expertos en el área de la conducta humana tener alguna información con respecto a el parecer de los dueños de las empresas, de las instituciones donde trabajan esa gente? ¿Qué reacción o qué opinión le merece a esas personas que son los que supervisan a esos empleados en tiempo de pandemia? Y si ustedes han hecho esos estudios para ver de qué manera está la capacidad el empleador de quedar satisfecho con el trabajo desarrollado por el empleado. Debo de decirle que ahora mismo se están realizando muchas investigaciones desde todas las vertientes, porque acuérdense que esta pandemia sorprendió. Entonces, pero creo como ser humano y como profesional que con nuestras limitaciones como país, incluso creo que hasta bien no ha ido. ¿Por qué digo esto? El gobierno, las autoridades han tenido que ayudar, que crear varias ayudas que han venido a mejorar o a paliar un poco la situación. Pero todas las economías están pasando en este momento por problemas. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, de todas las medidas han tenido muchas organizaciones que cerrar sus puertas. Cerrar sus puertas, verse limitado, el capital mermado. Hay muchos factores que han sido negativos, pero las autoridades, las universidades, cada una de las organizaciones hemos sabido cómo colaborar para que prestar ayuda al ser humano como tal. Y eso creo que ha sido nuestra ventaja. Si usted le pidiese la opinión en torno a qué hubiese sido específicamente aquí en República Dominicana, por ejemplo, que es el caso más cercano, ¿cuál hubiese sido la posición hoy día si el gobierno no hubiese tomado las medidas que tomó, como es el ir en auxilio de esos hogares que prácticamente sus principales cabezas pudieron quedar sin trabajo? Y
las mismas empresas pasar por grandes dificultades en medio de esa pandemia. O sea, ¿cómo usted juzga el trabajo desarrollado por la actual gestión de gobierno con respecto a esa pandemia y el trato a los empleados desde su casa? Yo creo que para no tener experiencia como país en este tipo de eventos, ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno porque ha habido, desde el gobierno, ha habido, es lo que puedo observar, una apertura, tanto para las personas más pobres como para las empresas. Y todos los entes importantes, gobierno, iglesia, universidades, diferentes instituciones, eh, han colaborado para poder aportar a diferentes soluciones. Todavía estamos en pandemia, y vamos a tener muchas escuelas negativas, pero creo que todas las medidas que se han tomado han sido certeras, han sido buenas, han ayudado sobre todo al bolsillo dominicano, del hombre pobre, a paliar un poco. Las personas como quiera han sufrido mucho, hemos sufrido mucho, porque en la mayoría de los hogares han tenido carencia y también han perdido personas. Han perdido trabajo, se ha perdido algún familiar, entonces hemos sufrido. Pero creo que hemos ido dando pasos que nos ha ayudado a aliviar la carga, realmente. Yo le preguntaba, y parece que, ¿qué tan grande para el sector de empleo el asunto de la pandemia con respecto a los empleados en las casas? ¿En qué medida qué categoría usted le daría al trabajo realizado por esos empleados? No, gracias al trabajo realizado de los empleados desde su casa, muchas empresas no tuvieron que cerrar sus puertas. Aunque no define la situación como tal de una empresa, que tantos empleados estén trabajando de su casa o no, porque hay otros factores que también son importantes que se vieron afectados, tanto el capital, el servicio, el producto, porque va a depender de la naturaleza. Hay empresas que perfectamente pueden seguir laborando a través de su casa. Hay otras que eso lo puede haber afectado tanto que tuvieron que cerrar su puerta. Habría que hacer una investigación, pero desde mi punto de vista entiendo que esa fue una solución certera, de que una parte de nosotros tuviéramos desde nuestra casa. Así podríamos seguir siendo. ¿Cómo pudieron esos empleados prepararse tan rápido como para suplir y cumplir con los mandatos de su empleador a nivel de, porque inclusive tengo entendido que la gran mayoría de empleados ni se imaginaban cómo era tal que iban a tener que trabajar desde su casa y tuvieron que prepararse, digo yo, de manera casi ahí rápidamente ejercer un conocimiento que ellos no lo tenían. ¿Cómo pudieron ellos, esos empleados, prepararse tan rápido para cumplir con las necesidades de su empleador? Se dan muchos factores. Número uno, las competencias las competencias básicas que algunos empleados ya teníamos. Y otra, la estrategia. ¿Qué tan estrategas, qué tan atinadas fueron las estrategias que implementaron las organizaciones? Porque yo les dije al principio que no es solamente pasarle el trabajo y váyase y realícelo desde su casa. Debe de haber toda una estructura, debe de haber todo un engranaje bajo la supervisión y guía de la organización
para que éste se dé. Porque la organización tiene que crear los procedimientos conjuntamente con el empleado de forma tal que él pueda rendir. No es solamente llévese ese trabajo. Debe de haber una base, debe de haber una estructura, debe de haber una supervisión, debe de haber unos procedimientos, debe de haber un programa. En algunas ocasiones se tuvieron que crear programas. Entonces la organización tuvo que salir adelante lo más rápido posible porque ningún empleado solo lo iba a lograr. Y una cosa, era una labor completa. ¿Qué gratificación en términos reales o material o emotiva que a la luz de como usted nos narra, esos empleados desarrollaron un gran papel? ¿Está ese empleado recibiendo el beneficio de haber cumplido con su empleador de manera satisfactoria o no se le ha tomado en cuenta? Creo que sí. Creo que hay una satisfacción propia de que cuando usted se prepara para algo, usted poderlo hacer. Eso se llama motivación intrínseca. Que si usted logró irse a trabajar desde su casa y poder seguirse desempeñando y devengando su salario, esa motivación intrínseca usted ya la tiene. Pero también hay una motivación extrínseca, que quiere decir cómo estuvo mi trabajo, que está en manos de los empresarios, supervisores y demás empleados, de valorar y revisar e ir mejorando ese trabajo. Por eso ya tenemos más apertura, ya no estamos tan encerrados y esa experiencia le ha servido a todas las organizaciones para crear nuevos procedimientos, nuevas herramientas y sobre la marcha ya no vemos el teletrabajo como algo que no conocemos. Ya incluso hay artículos, ya hay revistas que tocan el tema como una opción. Ya aquí se está hablando de flexibilizar, incluso se está haciendo estudio de horario para ver cómo compaginar los horarios entre las escuelas, los colegios y las industrias de forma tal que podamos apalear un poco los tapones que se están haciendo, poder convivir de una manera más cercana a los horarios de nuestros hijos y poder de una forma tal manejar la programación y ser más productivo. Una pregunta ya final por ahora, porque yo estoy seguro que usted va a volver en otra ocasión a este programa. Pero, ¿cómo puede evaluarse desde el punto de vista operativo el que un trabajador haya hecho una labor por encima a veces hasta de las 8 horas que exige el código de trabajo para que un empleado se desarrolle? Y como que vemos que el trabajador no ha sido justicieramente reconocido por sus empleadores. ¿Por qué usted opina de eso? Mire, siempre ha existido los mecanismos de medir el desempeño. Está la evaluación del desempeño y hay todos los procedimientos de cómo saber cuando un empleado rinde o cuando da la milla extra. Eso existía desde antes de la pandemia. Ahora bien, en cuestiones salariales va a depender de la organización. Y como empresa y también como país tenemos ciertas limitantes. Aquí están ya ubicadas cuáles organizaciones son las que mejores retribuyen a su empleado y cuáles no. Entonces, el empleado, yo creo que en su momento estaba agradecido de por lo menos contar con un empleo, porque realmente muchos han perdido su empleo. Ahora está el empleado que sí sabe que da su milla extra y que se prepara y que tiene la competencia, quizá ahora mismo hasta que
la organización no se reponga un poquito, quizás no lo vea en efectivo, pero sí hay otro mecanismo como reconocimiento, como certificado, como flexibilizar las horas, como el voto de confianza del bien hecho, que sí se puede ir aplicando mientras tanto. Y que digo yo que podría ser una muestra de ese agradecimiento hacia ese trabajo, las remuneraciones Sí. y las facilidades sociales que se necesitan. Que el empleador no lo vea como un gasto, sino como una inversión. Sí, cada día más ya hemos ido superando esa parte. De hecho, ya hay varias empresas que contemplan cooperativas, que bonos para los supermercados, que clubes sociales, que el pago del colegio, etcétera. O sea, nosotros los psicólogos industriales y las organizaciones han basado bastante en eso. Gracias, maestra. Es un encanto conversar con usted porque tiene pleno dominio de las expresiones que necesita para un momento determinado en un tema tan engorroso como es la de ser ingeniera industrial, psicóloga industrial. Entonces usted se maneja bastante bien y conoce al dedillo sus funciones. Yo la felicito por esto. Y espero que en otras ocasiones hablemos de otros temas, ya sin este caso que tenemos, la pandemia. Iba a decir una mala palabra. Pero, estamos para servirle, sí, en mi humilde opinión. Sí, usted, me gusta la forma como usted aborda los temas que se le plantean. Muchas gracias y vamos a los amigos televidentes de 30 días de multitudes a decirle que se mantengan mañana a partir de las 11 de la noche junto a sus televisores y que hayan disfrutado de esta importante entrevista. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a ustedes.